información confidencial sobre Dios. Le da al hombre instinto. Les da ese extraordinario don y después, ¿qué es lo que hace? Lo puro para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado. Él coloca las reglas en oposición. Y mientras saltan de pie, miren qué es lo que él hace. Está allá arriba el Señor moviéndose de la risa. Es un tacaño, es un sádico. Es un casero indiferente a la vida. Para eso, nunca. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Y por qué no? La cruel verdad es que mi madre ya no me ama. Como si su hija disculpa. Así es como me siento. Al diablo. 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 Tengo esposa, no necesito madre. O tal vez solo sea cuestión de sexos. Lazos torcidos de sangre, almas torcidas del error, que hacían y reviven el insano temor, rostros impacientes que callan la furia, que callan dolor. Violencia en carne viva, espinas del mal. Ellos aún me miran. Palabras de ira, palabras del mal. Inhalaciones agitadas, venas reventando sin parar. Ellos fantaseaban con eso de la esclavitud. Y creo que en algún punto yo le enloqueció. Se perdió, la golpeó en la cabeza y la acomodó para poder lograr un orgasmo. Ellos fantaseaban con eso de la esclavitud. Y creo que en algún punto yo le enloqueció. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, los que se vayan a conectar al ratito, los que por aquí se vayan a conectar, los que lo vayan a ver pues en el canal de YouTube. Es un gusto pues estar aquí con ustedes.
todos. Así que bueno, pues ya saben, primero redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y demás, pues Arequitas en Justitia per Humanis para todos ustedes. Pues hoy ya estamos a 30 de mayo, los meses se van, pero sí de voladísima. ¿Sí? Oh, perdón, es que aquí me están mandando también un mensaje en el otro teléfono, pero bueno, pues ya estamos aquí, ya es un mesecito que está terminando, la verdad, pero pues vamos a este programa. Hoy les traigo un caso bastante interesante. Vamos a seguir con esto de los asesinos seriales. La verdad es que me han pedido mucho hablar de esta parte de los asesinos seriales. A mí me gusta también mucho. Tiene muchas partituras, toda esta sí, como partituras, partes, puntos de vista, esta cuestión de pues los asesinos seriales, si realmente los asesinos nacen, no se hacen, no se combinan, o qué está pasando. En muchos casos de muchos asesinos seriales, déjenme decirles lo siguiente. Las primeras teorías dicen que pueden ser supuestas posesiones demoníacas, en otras enfermedades como la esquizofrenia, la paranoia, delirios de persecución en este caso. Muchas otras nos hablan que pues tienen afinidad por esta parte de la violencia, toda esta parte no solamente de la violencia, sino que llevan mucho dolor, mucho rencor. Hay asesinatos que se llevan a cabo pues por cuestiones sentimentales, pasionales y muchas otras. Sin embargo, hay casos muy curiosos de asesinos seriales a lo largo de toda la historia. Hasta el día de hoy les puedo decir, hay casos insólitos que a veces jurídicamente, incluso psicológicamente, psiquiátricamente, pues no se ha encontrado muchas veces ¿qué los lleva a actuar de esa manera, ¿no? A cometer ciertos actos delictuosos y obviamente pues llegar al homicidio como tal. Homicidio pues que puede ser en una sola ocasión o en ocasiones discontinuas, continuas, y ya muy en el fondo ya de manera serial como tantas, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que pues los asesinos seriales, híjole, tienen una mente tan avanzada, tan exquisita en este sentido, y sabemos que causan un gran dolor, ¿no? Obviamente, pero es tan exquisito cómo poder encontrar o entrar en la mente del asesino para llevar a cabo todas estas acciones. Sin embargo, pues obviamente los únicos que pudieran entrar en algún momento y saber el funcionamiento de estas mentes, asesinos tanto seriales como asesinos no seriales, pero que pues llegan a cometer un homicidio, en esta índole los únicos que pueden hacer eso no son los psiquiatras, no son ni siquiera los psicólogos, ni psicoanalistas, ni perfiladores, ¿ok? Son meramente los neurólogos, los cirujanos neurólogos y los médicos genetistas. Estos especialistas a nivel mundial, que pues hacen estudios muy complejos, muy caros, etcétera, que pues se dedican a ver el funcionamiento, ¿no? El psiquiatra pues obviamente te medica, hace ciertas pruebas, hace ciertos estudios también de laboratorio, al igual que el neurólogo, que el endocrinólogo también lo hace, pero ya a un nivel ahora sí muy dentro, y que dices, bueno, vamos a ver realmente quién es esta persona, quién es este individuo. Son los genetistas. La verdad es que hoy este caso yo ya lo había escuchado, de hecho sí, ya había 2 ocasiones que yo ya había escuchado hablar de este caso, que es de Katie Folbin. Esta mujer
conocida como pues la madre asesina o una de las peores asesinas seriales que supuestamente, o sea, supuestamente es una asesina serial. Supuestamente. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero este caso es muy impresionante porque pues con las pocas pruebas que se tenían pues se llevan a cabo todo el juicio, pero ya ha avanzado tanto la tecnología, la ciencia también, y no solamente la tecnología, sino la ciencia misma, que ha permitido que se hagan estudios mucho más avanzados. Desafortunadamente, nuestro país pues es de los peores países que tienen esa ciencia tan avanzada, como esa tecnología tan avanzada, y que el gobierno, desafortunadamente nuestro gobierno, no invierte en eso. Prefieren repartirse la riqueza y hacer cada estupidez, ¿sí?, que pues obviamente hacer que se forme o formar un equipo de laboratorio muy completo, muy sofisticado, con médicos con mucho conocimiento para que lleven a cabo este tipo de prácticas, ¿no?, y de ciencia. En muchos otros países pues los hemos visto, ¿no? Incluso en series estadounidenses hemos visto, ¿quién no ha visto Bones? ¿Quién no ha visto FBI, SWAT, etcétera, etcétera, etcétera? Y que nos damos cuenta, a veces dices, oye, es un programa, pero realmente en la vida, o sea, en la vida como tal, sí existe, no existe. Pues déjenme decirles que todas esas series estadounidenses o del extranjero que ustedes pueden ver en su televisión, Netflix, Claro Video, HBO y demás, sí existen, pero pues obviamente en otros países donde pues hay un capital mayor, donde el gobierno pues sí le mete a esa infraestructura, pues donde se les reconoce a los científicos, y no como en nuestro país que pues bueno, ¿no? Y menos con el cabeza de algodón que tenemos de presidente. Pero bueno, en este caso les digo, el dato de hoy, esta supuesta asesina serial, esta supuesta, porque es supuesta asesina, pues sí es un caso muy complejo. ¿Por qué? Ya hemos hablado, y no solamente yo, sino muchos otros programas de YouTube, documentales, otros pues followers, más bien youtubers en este caso, que dicen algunos influencers y demás, hablan mucho de asesinos seriales. Incluso en documentales, ahora yo me aventé varios documentales de este caso de Caitlin Folbin, y les faltan muchos datos, no se adentran tanto a esta parte. Hablan pues sí de los asesinos seriales, de su crueldad, de todo lo que han cometido. Sin embargo, no se ponen a investigar un poquito más, hablando también de documentales, a investigar un poquito más de, bueno, a ver, hay estudios científicos, hay estudios médicos, hay alguna especialidad médica más allá de un perfilador, de un psicoanalista forense o de un perito psicólogo en criminología o en forense. Hay más allá enfermedades mentales, no solamente me refiero a enfermedades mentales como esquizofrenia, paranoia, ya una depresión muy fuerte, o ya esta parte pues de la psicopatía, del narcisismo, de la sociopatía. No, yo no me refiero solamente a eso, y muchos de estos programas únicamente se basan en eso, únicamente. Pero pues aquí se trata de ir un poquito más allá. Resulta que hay especialidades, híjole, muy avanzadas, como lo es la genética, el estudio de los cromosomas y demás, la genómica como tal, no solamente pues para hacer fecundaciones in vitro, no solamente para hacer unas especies de clones, no solamente para hacer estos experimentos, no, sino pues para determinar cierto tipo de enfermedades, ¿ok?
mentales, pero que van más allá, no solamente de la mente, sino que ya van a esa parte de enzimas, de neurotransmisores, de lo que se conocen como las drogas naturales de nuestro cuerpo, serotonina, endorfina, dopamina y demás, ¿no? Que normalmente pues todos debemos de producir, o se producen en mayor cantidad, en menor cantidad, y bueno, pues de ahí vienen muchas alteraciones. Ahora, ¿se han dado cuenta cuando la ficción rebasa la realidad? Bueno, este es uno de esos casos. ¿Por qué? En esta parte pues intervienen muchas cuestiones psicológicas, emocionales, económicas, psiquiátricas y demás, ¿no? Sentimentales, incluso en muchos de estos casos. Sin embargo, pues al existir estos avances médicos ahora que antes no se tenían, pues resulta que se pueden hacer muchos estudios. Retomando, en todos estos programas que voy a tocar de asesinos seriales, voy a hablar y voy a repetir algunas cuestiones de César Lombroso. Yo al menos, como abogada que soy y que en algún momento, cuando llevé la materia penal y demás, pues veíamos mucho César Lombroso, veíamos otros autores que de libros de Crimen y Castigo y demás. Pues resulta que César Lombroso, como lo he venido repitiendo muchas veces, pues resulta que César Lombroso fue el padre de la criminología como tal. Él fue el primer científico porque era médico, era psiquiatra, era cirujano y pues psicoanalista también. Él empieza a estudiar los motivos y los rasgos físicos de los delincuentes, no solamente los delincuentes en hombres, mujeres, sino también en niños y personas de una edad avanzada. Luego también hace otra clasificación que viene para los delincuentes que ya son asesinos u homicidas. Homicidas que solamente han cometido asesinato una sola vez o dos veces en su vida, o que han sido discontinuos. Y también hay otra clasificación de estos asesinos por César Lombroso que va hacia los asesinos seriales meramente. Entonces, dentro de su estudio, pues obviamente César Lombroso en su época, pues él decía que los asesinos debían de tener ciertos rasgos o ciertas características físicas, porque se daba cuenta que pues en su época los asesinos tenían ciertas características o ciertas similitudes. Entonces pues él se fue guiando por eso. Decía que el mentón debía de ser muy prominente, con una cabeza como deforme, ¿no? Entonces muchas veces había personas que padecían de enanismo, de gigantismo, de algunas otras malformaciones que a veces eran confundidas pues con los asesinos seriales. Otros, bueno, pues se fue dando cuenta también que debían de tener problemas familiares o que habían sufrido violencia no solamente familiar, sino también pues en el trabajo, o que a lo mejor pues tenían una vida llena de carencias, ¿no? O que eran hijos o hijas abandonadas y que pues obviamente eso los orillaba a cometer ciertos actos delictivos, ¿no? Dentro de ellos, pues también está un libro que se llama Crimen y Castigo. Nos narra en este libro de Crimen y Castigo cómo es que en la antigüedad se llevaban a cabo estos juicios de estos homicidas, y bueno, pues también habla un poquito de esta parte de las características físicas que debían de tener pues los asesinos. Ustedes pueden saber un poquito más de César Lombroso para no entrar mucho de lleno, porque ya hablé 2 o 3 programas de él hace un tiempo. Si van a estas exposiciones en el Forum Buenavista y saliendo del Metro Buenavista, donde antes sí llegaba el tren, que ahora está el suburbano, es en el 3er piso, está la exposición de asesinos seriales, brujas y demás, ¿no? Entran ustedes a la exposición de asesinos seriales y entrando, lo primero que van a encontrar es que están hablando de César Lombroso, el padre de la criminología forense. Luego
Posteriormente a ello, pues vienen muchos cambios, ya entra Sigmund Freud y demás, ¿no? Que son psicoanalistas, vienen los alienistas también, gracias a César Lombroso, pues viene esta parte de los alienistas. Ya también hablé en alguna ocasión de los alienistas, que son personas que se dedican a hacer la perfilación criminal, ¿ok? Y a estudiar a estas personas que pueden tener alguna enfermedad psiquiátrica que las orilla a cometer estos actos, y que pues también cuando no tienen estas enfermedades psiquiátricas pero que son psicológicas también lo hacen, entre otras, ¿no? Y pues de ahí viene avanzando la ciencia. Ahora, en este caso, antes de entrar de lleno, y esto lo hago para que puedan entender un poquito más de este tema, resulta que ya más adelante, a partir de los años 80, ya de los 1980, donde pues está esta música post-punk y demás, pues a nivel internacional resulta que ya se dan avances científicos, ¿no? Y resulta que se hicieron muchas investigaciones a nivel internacional, y sobre todo un hallazgo científico del cerebro iracundo. Se hace el primer estudio y se dan cuenta que pues algunas personas que se prestaron a estos estudios de manera voluntaria, y que muchos otros fueron tomados por reclusos que estaban en centros de readaptación social, como en pabellones especiales de hospitales psiquiátricos, se les hicieron muchos estudios. Dentro de estos estudios científicos, los neurólogos lo que hicieron fueron mapeos del cerebro, es decir, colocaron durante muchos meses, más de 24 meses, colocaron cada ciertos días en la cabeza de las personas estos chuponcitos que se pegan aquí, y esos son como electrodos. Esos electrodos se conectan a un aparato o a unas máquinas especiales que toman el ritmo pues del cerebro y lo van registrando. Luego pues también ya con las computadoras y con estas máquinas pues se puede digitalizar el cerebro, y van viendo los campos del cerebro cómo se van iluminando. Algunos toman un color azul, un color rojo, un color verde, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se ven las ramificaciones, ahora sí, del cerebro como tal, o de nuestros neurotransmisores. ¿Qué hacen esas ramificaciones en tu cerebro? Pues para que pueda funcionar. En ese sentido, pues se dieron cuenta que las personas que eran sometidas a un estrés muy fuerte o a mucho estrés, su cerebro se excedía tanto que pues obviamente se sentía iracundo, ¿no? Es decir, que sentía furia, sentía ira, y que pues no sabía cómo expresarla. De esa manera se dieron cuenta que algunas partes del cerebro se activaban o tenían un funcionamiento en exceso, y otras partes del cerebro pues se apagaban, o bien se daban cuenta que las ramificaciones de los neurotransmisores no estaban conectadas donde se supone que debían estar conectadas, y que habían hecho nuevas ramificaciones, ¿ok? En esa tesitura, pues, ¿qué pasa? El cerebro iracundo lo que hace es que, obviamente se aprecia que el córtex prefrontal tiene un daño físico y es vulnerable a muchos sucesos. Esto lo hizo un neurocientífico británico, Andrew Ryan. Este científico como tal, pues obviamente se dedicó a intentar comprender el funcionamiento pues del cerebro humano, y más de las personas que no sabían cómo manejar sus emociones. En la actualidad es muy difícil que todos nosotros, aun cuando no seamos asesinos seriales, ni quiere decir que todos seamos psicópatas o sociópatas o narcisistas, nos es difícil controlar nuestras emociones, principalmente las de cuando cuando tenemos estrés, cuando tenemos tristeza, coraje y demás, ¿no? Sin embargo, para estas personas que pues estaban más propensas y vulnerables, se dieron cuenta que sí había un daño físico en el cerebro, en el córtex prefrontal como tal. Entonces, pues bueno,
Esto hizo que empezaran a estudiar pues muchas conductas de los asesinos, de los delincuentes y de aquellos asesinos seriales de los que se pudieron conservar su cerebro, que fueron de épocas anteriores o de la antigüedad, que pudieron conservarse su cerebro en cloroformo o en otras sustancias, empezaron a estudiarse. Ya para los 80, pues, ¿qué hacían? Para los delincuentes que eran sometidos a la muerte como tal, es decir, que eran condenados a muerte en vez de cadena perpetua, pues cuando se les aplicaba la inyección letal, la silla eléctrica, entre otros, procuraban decir, bueno, como no tiene familia y lo vas a tirar pues a la fosa común, porque muchos de estos asesinos seriales o de estos asesinos, de estos delincuentes son abandonados por su familia. La mayoría de estos asesinos son abandonados por su familia, pues por la vergüenza que cargan ellos y por esa crítica social. Muchos de ellos han sido abandonados. Entonces, ¿qué hicieron? Las escuelas públicas o estos científicos de instituciones públicas pues han llegado muchas veces a acuerdos con el mismo gobierno, con las mismas penitenciarias, con estos centros de readaptación social. Dicen, bueno, si tu asesino o tu delincuente no tiene una familia, pues una vez muerto, pues dóname sus órganos para estudio, para prácticas o su cerebro, pues para que podamos estudiarlo y ver de qué otra manera o cómo funcionaba su mente y demás. Entonces, de esta manera, pues es como se han podido averiguar y se ha tenido mucha ciencia ya más avanzada, muchos estudios, y se han podido dar cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Con estos cerebros. Ahora, de esta manera, ¿por qué lo toco? Resulta que esta supuesta asesina serial pasa por muchas cuestiones. Por eso es que toco este tema. Primeramente, pues viene este estudio del cerebro iracundo. Sin embargo, hasta 1993 se hizo otro estudio llevado a cabo en Holanda sobre el gen del guerrero. El gen del guerrero sí existe. No es ficción, no es de una serie, no es de una película, no me lo estoy sacando de la manga, no. El gen del guerrero efectivamente existe en las personas. Este gen del guerrero no tiene nada que ver, y se los digo, no tiene nada que ver con estos niños emperador como tal. Desafortunadamente se tiene muy poca información y muchos psicólogos no han podido accesar a esta información. Este gen del guerrero, sí hay información en internet, pero no hay la suficiente información en internet para poder entender esto. Normalmente esto del gen del guerrero, quien lo estudia son los neurólogos, los neurocirujanos, los endocrinólogos y obviamente los genetistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ellos se encargan de hacer estos estudios para determinar si efectivamente hay un gen guerrero en el individuo estudiado o no, ¿ok? Ahora, ya como les decía, en 1993 se hace este estudio, se determina que efectivamente existe el gen del guerrero, y este gen del guerrero pues obviamente se dan cuenta o se percatan que las personas que presentan este llamado gen del guerrero o esta alteración, pues resulta que no producen la enzima MAOA. Es una enzima que hace que funcionen nuestros neurotransmisores de manera correcta. La mayoría o todos los individuos en cualquier sociedad, es decir, en todo el planeta, producimos esa enzima que es la enzima MAOA. Sin embargo, algunos la producen en exceso, otros pues sí la producen en los parámetros que los médicos manejan, y otros la producen en menor cantidad, o muchos otros la producen, más bien no la producen, es decir, es nula. Ahora, ¿por qué voy a esto? Bueno, pues resulta que cuando esta enzima es
nula, es decir, no se produce o se produce en cantidades menores, pues vienen muchas situaciones. Aquí vamos. El gen de guerrero, acorde a un estudio sueco también, existen variaciones genéticas. En estas variaciones genéticas, pues obviamente se relaciona cómo el cerebro hace la absorción adecuada de la dopamina y de otras sustancias. En este sentido, pues la mayoría de nosotros como individuos en cualquier sociedad tenemos una absorción y obviamente expulsión de dopamina como tal, que es esa droga que nos puede llevar a una adrenalina y demás. Bueno, se dieron cuenta que dentro de este gen resulta que hay dos enzimas, que es la MAOA y el CDH3. Estas enzimas, que también son una malformación de genética y de este gen, porque también es un gen el MAOMA y el CDH3 es un gen, pero que también se convierten en una enzima, y que pues obviamente eso conlleva a una mutación y a que aparezca el gen del guerrero, o lo que se conoce como el gen del guerrero o el gen precursor del asesino. Resulta que aquí el CDH3, está relacionado con el TDAH, es decir, el trastorno límite de ahorita les digo, pero es el TDAH, que es de déficit de atención, perdón, es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que pues obviamente esto ya está en el DSM-5 si no mal recuerdo. Ahora, en esta cuestión, cuando el CDH13, que es esta enzima, pues se dice que esta contribuye al desarrollo de las conexiones neuronales, es decir, de estas ramificaciones de estos neurotransmisores para que el cerebro pueda funcionar de una manera adecuada, ¿ok? Cuando pues obviamente estas conexiones neuronales pues no están bien, pues obviamente va a desarrollarse este trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Por eso es que muchos niños tienen ese déficit, y cuando están más grandes, cuando no se les atiende, pues puede empeorar este déficit e incluso puede hacer que una persona se tienda a ser un sociópata, o incluso una persona un tanto narcisista, o incluso pueda tener arranques violentos, como pues esta parte de estos arranques iracundos, ¿no? Luego viene esta parte de esta enzima, que es la MAOA. La MAOA es la que se encarga de metabolizar la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Por eso es muy importante que toque esta parte, porque resulta que muchos asesinos seriales, psicópatas y sociópatas que se consideran asesinos seriales, presentan esta alteración genética pues en su cerebro, en las enzimas, en los cromosomas también, y pues obviamente en esta parte del funcionamiento del cerebro, que los hace ponerse en esta parte de llevar a cabo estos actos delictivos y obviamente pues cometer homicidios. No solamente es decir, yo cometo esto porque me gusta, porque me causa placer, porque me excita, porque tengo una eyaculación como hombres, o incluso un orgasmo cuando son mujeres asesinas, o porque las hace sentir bien, no, sino porque estas enzimas nos dice que cuando no se metaboliza la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, o que son nulas, o que alguna de ellas está en mayor producción y las otras en menor producción, pues resulta que estas sustancias se relacionan con la regulación de las emociones, como por ejemplo del amor y de la violencia. Por eso muchas veces cuando dicen es que siento mariposas en el estómago, no es que sientan mariposas en el estómago, simplemente que esos neurotransmisores, esas enzimas y obviamente esa droga de la dopamina que nos hace sentir ese enamoramiento o ese placer, pues recorre el cuerpo y te hace tener distintas sensaciones que pudieran gustarte, y que por eso hay personas
adictas a estas emociones que pues obviamente quieren cada vez más. Estas personas, estos asesinos seriales, ¿qué hacen? Como no la producen, no la producen ellos solos, tienen que hacer algo que les detone poder sentir esas emociones, ¿ok? Porque no todos los asesinos seriales sienten odio. No todos los asesinos seriales sienten esa parte del cerebro iracundo. No todos, ¿sí? No todos. Hay asesinos seriales que no sienten nada, como los psicópatas y los narcisistas. También hay asesinos seriales narcisistas y psicópatas por ende, ¿ok? No sienten nada, o sea, no tienen emoción alguna, no les duele el sufrimiento de otras personas. Sin embargo, para ellos poder nutrirse, sentir algo, muchas veces tienen que aumentar estos actos de violencia que ellos dicen, bueno, es que a mí me hace un bien porque detona una satisfacción en mí, ¿ok? Ahora, asesinos seriales no solamente guardan objetos como trofeos. Se dice, o muchos psicólogos manejan o perfiladores manejan mal esta parte. Yo no soy médico, pero pues me he informado. Manejan mal esta parte. Dicen que muchos de los asesinos seriales guardan objetos de sus víctimas o parte de sus víctimas como trofeo. Ojo, algunos asesinos seriales sí lo hacen, algunos otros no es por esa razón. Por eso se deben hacer estudios científicos o genéticos para determinar si ese asesino serial efectivamente tiene una mutación en este gen del guerrero y por obvias razones pues está cometiendo esta parte de estos actos delictuosos, y si no lo presenta entonces es un asesino serial que por algún episodio de su vida le fue detonada esa situación y pues obviamente ha llegado a cometer esos delitos, ¿ok? No todos es así. En muchos de los asesinos seriales como tal guardan o guardaban también en la antigüedad estos objetos de sus víctimas como cabello, uñas, alguna parte del cuerpo, prendas de ropa, no como trofeos, sino más bien porque la sensación que les producía o les puede producir sentir ese objeto, esa parte, les provoca un estallamiento que no se puede controlar, de esa dopamina, de esa serotonina y de esa noradrenalina. Porque por sí solos su organismo no lo produce, o sea, no sienten nada. Por eso necesitan llevar a cabo estos actos delictuosos, pues obviamente este daño que le producen a otras personas y que pues para ellos les detona un placer, una satisfacción. Muchos de estos asesinos seriales cuando dan sus entrevistas dicen, cuando yo en mi vida sexual activa, dice Benjamín Hermosilla, muy interesante tu disertación, Almonte. Ay, muchísimas gracias, mi hermano, espero te guste, la verdad. Y como les decía, muchos de estos asesinos seriales, cuando los entrevistan, dicen, bueno, en tu vida familiar, en tu vida social, en tu vida laboral, ¿cómo llevas a cabo tus actividades? ¿Qué sientes? En tu vida sexual, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te identificas? Muchos de estos asesinos seriales no sienten nada, es decir, en su vida han tenido una relación sexual normal, porque no llegan a tener una erección completa o no llegan a tener un clímax total. Entonces, por eso es que muchos de estos asesinos seriales, cuando se sienten desesperados o que no entienden esa parte de esa euforia o de algo que les hace falta, pues obviamente necesitan ponerse en peligro, porque aquí mismo lo dice, cuando hay una alteración en el CDH13 o incluso en el MAOA o en ambas, pues
como no está regulada o es nula o es baja, o es decir, nula, que no se produce, tienen como consecuencia una mayor atracción, o sea, tienen la atracción de ponerse en riesgo y tener un comportamiento violento, porque ellos no lo ven como un comportamiento realmente violento, es decir, ellos, a pesar de que saben que están lastimando a alguien, no es que no tengan empatía, porque no la tienen, simplemente es que, aparte que no la tienen, no la sienten porque pues obviamente su cerebro y sus neurotransmisores no regulan esto. Entonces su cerebro no identifica la empatía, no identifica el dolor o el sufrimiento del otro, ¿sí? Por eso es que ellos guardan esos objetos, o ellos describen incluso cómo lo van a hacer o cómo hicieron, si la persona sufrió, si no sufrió, qué gestos hizo y demás. Y obviamente estos asesinos seriales, como se hacen adictos a tener estas emociones y a experimentar todas estas sensaciones, van aumentando su grado de violencia, van siendo más recurrentes los delitos que cometen. No todos los asesinos seriales pues secuestran, bueno, algunos sí, pero no todos los asesinos seriales roban pertenencias de otras personas. Hay asesinos seriales que escogen cierto tipo de personas porque pues de acuerdo a lo que experimentan, ¿no? Esas emociones que experimentan, y van escogiendo a sus víctimas, las van estudiando, las van observando y pues obviamente en algún momento cometen ese delito, ¿ok? Cuando ya llega un momento en que hacen, cuando son adictos a esas emociones, a esas sensaciones, pues obviamente a la producción de esas enzimas que su organismo no regula como tal y que no produce por sí solos como nosotros, las personas que somos funcionales, que de la nada pues podemos reír o podemos sentirnos tristes o llorar, o si nos regalan algo pues sentimos una emoción, o cuando a lo mejor estamos con una persona que nos gusta o que pueda ser pareja o algo, con el simple roce de la piel o de la compañía o de un aroma, se activan esas enzimas, ¿no? Y pues obviamente viene esta regulación, estos neurotransmisores, y pues obviamente viene esta enzima de la felicidad o esta dopamina que te hace sentir ese enamoramiento y demás. Y pues obviamente que todas las personas lo experimentamos, ¿no? Algunas pues lo experimentamos en mayor cantidad, en menor cantidad, etcétera. Sin embargo, para los asesinos seriales pues no es normal, o sea, ellos con un beso que les den pues no van a sentir esa satisfacción. Necesitan ellos poner en riesgo, sentir esa atracción o aventurarse ese comportamiento para pues poder ellos sentir algo, ¿no? Ahora, por eso es que esta enfermedad, pues sí es una enfermedad, es una mutación genética de la cadena cromosomática y de esa cadena del ADN que todos tenemos, que hay un ADN basura que se le llama, y que pues a veces algunas personas conservan ese ADN basura que altera el ADN funcional como tal, ¿no? Entonces aquí en este sentido pues es importante encontrar esta parte y entender porque no todos los asesinos seriales se hacen, unos nacen, no todos los asesinos nacen, se hacen. Y hay una combinación de ambos en algunas ocasiones, porque muchas veces resulta que algunos asesinos seriales vienen de padres violentos, ¿ok? Y pues obviamente no solamente de eso, hay mutaciones genéticas que heredan de los mismos padres o enfermedades genéticas que pues son indetectables a simple vista, ¿no? Ahora, en este sentido, por eso les digo, es un caso de esta mujer muy interesante, muy extraño, porque esta mujer llamada
a la asesina madre, la supuesta asesina más despiadada como tal, pues resulta que algunos dicen que, como yo les decía, algunos dicen que cometió asesinatos o mató a sus hijos, los asesinó por una posesión demoníaca. Otros dicen que fue por celos, otros dicen que fue por esquizofrenia, otros dicen que fue por delirio de persecución, otros tantos dicen que ella, por ser hija de un asesino, que ahorita les voy a comentar, pues cometió esos asesinatos. Sin embargo, hay una teoría, en verdad, hay una teoría, y no es solamente una teoría, es un estudio, porque ya ni siquiera es un experimento, es un estudio comprobado científicamente, publicado ya como tal en revistas médicas, que dice que ella no provocó o no mató o no asesinó a sus hijos. Por eso les digo, cuando la ficción rebasa la realidad, porque pues la misma naturaleza te juega muy feo. A veces eres un asesino serial y muchas veces no entienden esa parte. ¿Por qué? Porque a veces tienen una mutación genética que no se descubre a tiempo y no se atiende a tiempo, ¿ok? Hay tratamientos, sí los hay tratamientos especiales para poder controlar el funcionamiento de los neurotransmisores, para que en este sentido pues estas personas puedan tener una vida funcional, para evitar que se conviertan en sociópatas, en psicópatas, en asesinos seriales, en violadores y pues demás, ¿no? Sin embargo, pues resulta que pues en este sentido no a todos se les hacen esos estudios, ¿no? No todos los gobiernos pagan estos estudios, no todos los abogados, y déjenme decirle, no todos los abogados que defienden a los asesinos seriales son tan abusados o no quieren mandar a hacer estos estudios. No quiere decir que un asesino, ya sea serial o no sea serial, pero que sea un asesino, no deba de cumplir su condena. Hay asesinatos que se hacen pues por legítima defensa, hay otros que no, ¿no? Pero pues en este caso, cuando hablamos de asesinos seriales, no es que no sean culpables, no es que no lo hayan hecho, claro que lo hicieron, claro que cometieron un homicidio, claro que cometieron una cierta serie de homicidios y de actos delictuosos, claro que lo hicieron, eso no cabe duda de muchos, ¿sí? De muchos, dejando un poquito de lado a Kathleen Foley, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Como muchos de estos presentan estas alteraciones o mutaciones genéticas, son personas inimputables. Ya había hablado yo también de este tema. Es decir, son personas que sí, efectivamente cometieron estos actos delictuosos, se reconoce y se determina que son responsables como tal de cometer una serie de actos delictuosos y llegar a cometer homicidio. Pero este tipo de personas no se les lleva a centros de readaptación social normal, si lo quieren llamar así, se les llevan a pabellones especiales de centros de readaptación social o bien a clínicas psiquiátricas especiales donde pues cumplen su condena. Casi siempre es una condena perpetua la que ellos cumplen en este caso, y muchos otros pues han sido condenados a muerte, ¿no? Como tal. Se ha pedido que las muertes en silla eléctrica hasta en la actualidad se detengan. ¿Por qué? Cuando un delincuente es asesinado por voltios, es decir, esta silla eléctrica, y que pasan miles y miles y miles de voltios en su cuerpo para pues electrificarlo, se quema no solamente su cuerpo y sus órganos internos, se quema su cerebro. Entonces,
no se pueden llevar a cabo estudios con ese cerebro para poder, pues obviamente, no solamente hacer teorías, sino estudios para determinar, pues, qué genes de este individuo, de esta persona, estaban alterados, y de esa manera poder entablar más o menos una perfilación de cierto tipo de asesinos seriales y de cómo se pueden prevenir que se conviertan en violadores, en secuestradores, en asesinos seriales, en homicidas, ¿ok? Entonces, por eso es que ahora los mismos derechos humanos, como los mismos colegios de médicos, han pedido que se detengan estas muertes por silla eléctrica y que sean por inyección letal, porque la inyección letal es una inyección que se pone y que va por el torrente sanguíneo. Entonces, ese torrente sanguíneo hace que efectivamente pues el cerebro se detenga, y pues obviamente el corazón también se detiene y viene una muerte súbita como tal, pero algunos órganos quedan intactos y quedan funcionales para ser trasplantados, ser estudiados, y el cerebro también ser conservado y ser estudiado por estos científicos, ¿ok? Ahora, vamos ya a esta parte. Resulta que en el caso de esta madre asesina o supuesta madre asesina, como yo les decía, hay algunas teorías, ¿no? También lo atañen a una depresión posparto que ella pudo haber sufrido en todos, absolutamente todos, sus embarazos. Sin embargo, pues como yo les decía, la ciencia ha avanzado. Resulta que vamos a esta parte de esta mujer. Esta mujer llamada Kathleen Megan Folvin viene de una familia con violencia, efectivamente. Resulta que esta mujer pues nace de una madre australiana como de un padre igual australiano. Era hija de Thomas John Fatby Brayton y Kathleen May Donovan. Pues resulta que estos personajes, la madre era camarera, el padre era un empleado, y se desconoce por qué el padre de Kathleen Folvin, a los pocos meses de nacida de ella, pues asesina a su madre, en este caso de 24 puñaladas, y obviamente es detenido por las autoridades, es procesado y es sentenciado pues a cadena perpetua. ¿Ok? Posteriormente, pues el padre muere y la que se conoce como la madre asesina, que es Kathleen Folvin, esta mujer, pues obviamente pasa su niñez de ir en un hogar sustituto hasta que llega su adolescencia, y a los 15 años pues deja de estudiar porque se dan cuenta que ella pues tenía un comportamiento distinto, un comportamiento diferente, que no era nada sociable, que se podía decir que a lo mejor en los pocos meses cuando ella nació, el padre pudo abusar de ella cuando era bebé. También se dan cuenta que ella era una persona que pues no ponía mucha atención y que no retenía mucha información en el aprendizaje. Resulta que nunca se dieron cuenta que esta mujer, Kathleen Folvin, tenía este gen del guerrero. Nunca se dieron cuenta, porque nunca le hicieron estudios, que esta mujer presenta alteraciones en estas enzimas de las que hablamos, que es del MAOA y del CDH13, que son parte del gen del guerrero. No se dieron cuenta, por eso lo toco ahorita. Ya habrá un programa en el que hablemos bien del gen del guerrero y con una persona muy experta en este sentido, y bueno, ¿no? Que entre ellas pues le voy a pedir a ver si quiere participar y puede también por sus horarios a Lord Odelot, que es Eduardo Arellanes, porque pues también recordemos que él es un youtuber muy muy famoso, y que pues tiene su canal tiene 2 canales de YouTube que tiene, bueno, él sí monetiza, les puedo decir que él sí monetiza, entonces tengo que ver qué onda con él. Resulta que esta mujer, Kathleen Folvin, ya estando en prisión, ya estando enjuiciada y sentenciada,
pues se le hacen muchísimos otros estudios, pero allá anteriormente a esto, y ahorita les voy a ir explicando, se dieron cuenta en algún momento y esta mujer supo que ella tenía esta alteración del gen del guerrero. Desafortunadamente no se atendió, nunca se atendió, y resulta que bueno, pues a la edad más o menos de sus 20 años, ya que era mayor de edad, pues conoce a una persona y pues se casa, ¿no? En este caso, ella contrae matrimonio con Craig Gibson y en 1987, ya más o menos a la edad de los 20 años. Ella también trabajó como camarera, ella también era camarera porque pues ella decía que para qué estudiaba, ¿no? Entonces ella pues trató de independizarse, se hace empleada de ser una camarera. Y pues con el hombre con el que se casa resulta que él era un profesionista. De él no se sabe mucha información porque a partir pues de que se descubren pues ya como tal pues la última muerte de su cuarto hijo, pues él corta todos los lazos con esta mujer, la abandona como tal, posteriormente le pide el divorcio y él se desaparece. De él ya no se ha sabido una información como tal. Él no tiene redes sociales, ya no tiene Facebook, no tiene YouTube, no, o sea, él desapareció completamente y se niega a tener contacto con esta mujer, a realizarse ciertos tipos de estudios que ahorita les voy a explicar. Ahora, pues resulta que ellos se casan, también el australiano, al igual que esta mujer australiana, y pues ambos vivían en un condado de Australia, y bueno, pues resulta que pues hacen su hogar ambos, y para esto pues se convierte en madre primeriza en 1989, ¿ok? Esta mujer se embaraza de su primer hijo y pues de todas las entrevistas que existen con esta mujer y de la poca información que hay de su ex esposo, pues resulta que esta madre pues ella dice que sí quería convertirse en madre, que ella quería ser una buena madre porque pues resulta que ella no tuvo pues a sus padres, ¿no? Tuvo hogares temporales en los que pues en algunos hogares la maltrataban, la discriminaban, en otros pues la golpeaban, y en otros pues a pesar de que sí la querían, ella pues se sentía rechazada porque pues nunca conoció a sus padres biológicos, ¿no? Cuando ella se entera en su adolescencia que pues su padre biológico había matado a su madre biológica, pues para ella pues le causa un trauma psicológico. Sin embargo, bueno, pues ella se casa y ella dice que ella, más que ser una mujer trabajadora, quería ser una madre del hogar y que se iba a dedicar a formar un hogar perfecto. Entonces, pues resulta que esta mujer, cuando era joven, era una mujer muy, muy atractiva, cuidaba mucho de su cuerpo, no subir de peso, y bueno, para esto, pues ella se hace madre primeriza, y su primer primogénito tenía por nombre Caleb Gibson. Este primer bebé, de manera inexplicable, fallece a los 19 días de nacido, es decir, nace y pasan 19 días y él fallece. Para esto, pues resulta que cuando nace y les entregan al bebé, pues pasa que al alimentarlo y ya el niño, pues ya estando fuera de una incubadora, ya en hogar, ya es otra cuestión, otros cuidados, se dan cuenta tanto Kathleen Forbin como el padre, que era Craig Gibson, se dan cuenta que el niño tenía dificultades para tragar, es decir, para tomar pues el pecho o la fórmula, y que hacía unos ruidos medio extraños al respirar. Lo llevan al médico. Y resulta que el médico pediatra pues supuestamente le hace una revisión y le hace estudios y les dice que encuentra una malformación en su laringe, es decir, en el paladar externo como tal,
en la parte interna, y que esa malformación pues algunos bebés la tienen, pero en vez de decirles que tenían que hacerle alguna cirugía en ese momento para pues corregir esa malformación, dice que no pasaba nada, que con los cuidados y que con el tiempo a la mayoría de los bebés se les corregía, que porque pues el bebé a los 19 días de nacido apenas sus huesos y todo su cuerpo y y sus órganos están madurando, y pues obviamente los huesos eran frágiles dentro del líquido amniótico, y cuando salen pues siguen frágiles y tienen que irse endureciendo. Bueno, pues resulta que ya se van y pues hacen su vida normal, y resulta que a los 19 días, como yo les decía, a los 19 días, el niño pues cuenta la madre, que es Kathleen Folbin, cuenta la madre que ella pues lo acuesta en su cuna a dormir, y que pues el bebé se queda dormido, que ella ve que el bebé está dormido, ella hace sus cosas, y que más adelante, un tiempo más adelante, al ir a revisar al bebé, pues que el bebé pues ya estaba caliente, pero que el bebé no tenía signos, que no respiraba, que no se movía, y bueno, pues ella pide ayuda de emergencias, acuden a su domicilio y se dan cuenta que efectivamente el bebé ya no tenía signos vitales, es decir, ya había fallecido. Aquí, pues, cuando se hace la necropsia, que conocen muchos como autopsia, pues se dan cuenta que el bebé muere mientras estaba dormido, y lo atañen a lo que se conoce como la muerte de cuna, o es una muerte del infante, ¿ok? Que mientras estaba dormido, y que muchas veces se desconoce qué pasa en esta muerte de cuna, que pues obviamente los bebés llegan a fallecer. Se deja así, y pues bueno, los padres pues con su matrimonio muy joven todavía, destrozados, pues intentan nuevamente más adelante volver a embarazarse, y bueno, el padre dice, bueno, pues ya falleció nuestro bebé, no fue un descuido, sino que pues dicen que fue muerte de cuna. Más tarde, pues resulta que esta mujer, después de la pérdida de su primer hijo, de su primogénito, empieza a escribir o a tener diarios. En estos diarios ella describe la muerte del bebé, cómo encontró al bebé, supuestamente que cómo es lo que ella llegaba a sentir, y que decía que hasta cierto punto sentía culpa, pero que no sentía dolor, que no sabía qué le estaba pasando, que eso la convertía en una mala madre, que a lo mejor ella había sido culpable, ¿no? Pero ella lo manejaba de esta parte, porque ella decía, bueno, a lo mejor si yo no lo debí de haber acostado en su cuna, yo lo debí de haber tenido en mis brazos, todas estas preguntas que se hacen pues las mamás, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, más tarde viene un segundo embarazo, y ya para el 3 de junio de 1990 nace, pues obviamente su segundo bebé, que también era un varón, al cual nombraron como Patrick Allen Folbin. Tuvo un primer suceso, es decir, este bebé, tampoco los médicos se dieron cuenta que este bebé tuviera alguna enfermedad, ¿no? Pues nacieron, y resulta que pues vieron bien al bebé, pues se va con la mamá, y pues resulta que tuvo un primer suceso de una posible muerte este bebé, que se da el 18 de octubre de 1991, ¿no? Porque su nacimiento fue el 3 de junio, el 3 de junio de 1990, el primer suceso viene el 18 de octubre de 1990, y resulta que pues se dan cuenta que el bebé empezó a convulsionar.
Y pues en eso el padre o el ex esposo de esta mujer dice que él también estaba allí cuando vieron que el bebé empezó a convulsionar. Lo llevan al médico y les dicen que, bueno, pues el bebé le hacen estudios, le dicen que el bebé pues presentaba una alteración en su cerebro, que pues él era epiléptico, ¿no? Pero que como estaba tan pequeño no se le podía hacer nada, pero que la epilepsia supuestamente no le provocaría la muerte, que nada más había que estar al pendiente. Resulta que para esto, pues ya el 18 de febrero de 1991, el bebé lo vuelve a encontrar Kathleen Folbin, lo encuentra en su cuna sin vida. ¿Sí? Es decir, le preguntan a esta mujer de esta segunda muerte, y pues esta mujer dice que ella recuerda que tenía al bebé, que lo estaba cuidando, que ya estaba desesperada porque el bebé no dejaba de llorar, porque pues ya lo había alimentado, ya lo había cambiado, y que porque ella tenía días que no había dormido, y que ella pues no recuerda muchas cosas, que ella nada más recuerda que puso al bebé en la cuna, y que pues también el padre de este bebé o su ex esposo estaba trabajando. Dice que ella recuerda que puso al bebé, o coloca al bebé en la cuna, y que pues momentos después resulta que el bebé ya no tenía vida. Entonces ella se comunica a emergencias, y en un documental está el audio de la llamada de esta mujer, que le dice: es que acabo de encontrar a mi bebé sin vida, ya no tiene signos vitales, le hago la resucitación y no responde, pues solicitando ayuda, ¿no? Que vaya una ambulancia. Llegan los de la ambulancia y le dicen que efectivamente el bebé ya no tenía signos vitales, que ya había muerto ese bebé. Entonces ella llama al esposo y sus palabras fueron: ha vuelto a suceder. Entonces el papá, es decir, su ex esposo, pues ya se le hace raro que un segundo bebé haya fallecido, cuando supuestamente el médico les había dicho que pues no estaba en peligro de muerte. Y él empieza a notar un comportamiento de ella que en el momento, dicen en algún documental, se dice que en ese momento los paramédicos que le habían pues brindado la ayuda, que en ese momento sí la vieron a ella desesperada, ansiosa, porque pues veía que el bebé no reaccionaba, y que pues ya posteriormente de que pasa ese episodio, ya la ven como si nada, ya la ven riendo, ya la ven con otro semblante, ¿no? Entonces para este momento pues se hace otra vez un estudio, y dicen: el bebé pues murió por causas naturales inexplicables. O sea, dijeron: pues sí, murió, pero no encontramos una causa como tal que le haya causado pues la muerte. No fue dicen que no fue una muerte de cuna como tal, que se quedó dormido y ya no despertó, pero dicen que tuvo un infarto, un infarto fulminante. Entonces decían los doctores: es que un bebé tan pequeño tener un infarto cuando supuestamente era sano y que nada más tenía esta parte de la epilepsia. Y desde ese momento pues que fallece este segundo bebé, pues resulta que ya el padre como que ya empieza a ver y encuentra uno de los primeros diarios de esta mujer, porque tenía 4 diarios diferentes, y esta mujer pues en este primer diario él lo lee. Pues obviamente le entra el pánico o ese miedo de que empieza a decir: ella los mató, ¿por qué los mataría? ¿Ella está enferma o qué pasa? Sin embargo, pues también el padre pues no la lleva al médico, no se atiende ella, no hacen más investigaciones, y más porque pues en esa época acceder a estudios ya genéticos era muy muy complicado. Ya cuando estaban al borde del divorcio, resulta que esta mujer descubre que está embarazada una tercera vez. Por eso les digo, a veces la
la vida es tan cruel, la naturaleza es tan cruel, que te da hijos para verlos morir y que te vuelvas loco, ¿no? Pero bueno, esta mujer se vuelve a embarazar por tercera vez, o ya al borde del divorcio, pues resulta que descubren que esta mujer estaba embarazada, pero ya no eran varones, ahora era una niña, está embarazada de una niña. A esta niña, pues obviamente nace el 14 de octubre de 1992 y tenía por nombre Sarah Kathleen, ¿ok? Esta Sarah Kathleen muere o fallece o se encuentra ya sin signos vitales a los 10 meses de su nacimiento. Esto un 29 de agosto de 1993. Para esto, aquí voy. Para este tercer embarazo, se le hizo un estudio a esta mujer, Kathleen Folbin, cuando se empezaban a hacer estos primeros estudios genéticos. Ella pidió ese estudio de manera voluntaria con su médico de cabecera porque decía que ella había perdido a 2 hijos, que no quería un tercer hijo muerto. Le hacen una serie de estudios y le dicen, ¿sabes qué? Que tu niña pues no tiene alguna malformación física, o sea, no se ve que no tenga un bracito, una piernita, pues se ve de buen tamaño, pero se dan cuenta en este estudio y le dicen, le preguntaron a ella que si a ella ya la habían medicado anteriormente, porque se dan cuenta que ella presenta pues signos de un cerebro iracundo y que pues obviamente la dopamina, la serotonina y la noradrenalina y otras sustancias no estaban en los niveles adecuados, y pues le dicen a esta mujer que ella tenía un mal funcionamiento en su cerebro y que pues no producía su cerebro en la cantidad funcional adecuada estas sustancias. Sin embargo, pues los médicos solamente le dijeron que lo único que podían hacer era que podían medicarla y pues que ella fuera a terapia o que hiciera actividades deportivas para regular pues obviamente la producción de estas sustancias de tu mismo cuerpo. Ella en uno de sus diarios con este tercer embarazo dice que sí sentía emoción y que sentía una especie de amor y de conexión con este bebé, que porque pues era niña y que entonces pues ella sentía que con este embarazo iba a ser diferente y que pues ya le habían dicho los médicos que este bebé pues venía bien, que no se veía que tuviera ninguna enfermedad. Sin embargo, pues resulta que una vez que nace, los médicos pues hacen su chequeo, su exploración normal y le dicen que pues la niña se veía bien y se la llevan a casa. De manera inexplicable, el 29 de agosto de 1993 fallece la niña, a los 10 meses de nacida. Ella llama nuevamente a emergencias, llegan los servicios de paramédicos y se dan cuenta que la niña ya no tenía signos vitales, ¿sí? Entonces empiezan a sospechar porque es un tercer embarazo. Entonces empiezan a decir que a lo mejor ella tenía depresión postparto y que ella estaba muy obsesionada para mantener su matrimonio, una figura esbelta, un cuerpo bonito, atractivo físicamente para su marido, para que no la abandonara, porque ella se dieron cuenta que psicológicamente tenía un trastorno psicológico y que tenía miedo al abandono, ¿ok? Entonces, en este sentido, pues resulta que nuevamente hacen estas investigaciones y cuando hacen la necropsia de la bebé dicen, pues es que murió pues resulta que la bebé murió de un infarto también.
Dicen, pero es raro, o sea, todos sus bebés se han muerto, ¿no? O no se dio cuenta que se estaban ahogando o algo, y entonces empiezan ya a armar un caso en contra de esta mujer, de manera muy, muy secreta, pues porque los mismos servicios médicos, porque la misma autoridad, porque quien expedía estas actas de defunción decía, es que ya son 3. ¿Cómo que los 3 mueren mientras están dormidos? Porque todos murieron mientras estaban dormidos. Entonces, ahora sí en el certificado médico, en el certificado de defunción o en esta acta de defunción que se le da, todos dicen que fueron muertes por asfixia. En el primero de ellos dice, bueno, fue muerte por cuna o la muerte de cuna, y los otros 2, pues muerte por asfixia. Ya no dice muerte de cuna, dice, bueno, muerte por asfixia. Todas aquellas muertes que dicen muerte por asfixia, se tiene que abrir una carpeta de investigación. En cualquier país, incluso aquí en nuestro país, se tiene que abrir una carpeta de investigación, una línea de investigación para determinar si fue un accidente, si fue una enfermedad, si fueron causas naturales o si fue un posible homicidio, ¿ok? Entonces, en esta índole, muy secretamente, empiezan a armar una carpeta de investigación y exhuman, fíjense, exhuman los cuerpos de estos bebés que pues prácticamente ya eran huesitos, porque pues estaban muy chiquitos esos bebés y los bebés pues tienen un grado de descomposición más fácil que el de un adulto, y pues obviamente como sus huesitos no están tan maduros se van haciendo como polvito. Y pues obviamente hacen revisiones con lo que quedaba parte de los cuerpos de los niños y dicen, bueno, pues sí, todos han sido muertos por asfixia, incluyendo al primer bebé, ¿no? Pero bueno, pues en este caso resulta que esta madre sigue escribiendo en su diario y describe cómo encontró a sus bebés. Hace una comparativa de todos los comportamientos que tenían sus bebés antes de su fallecimiento, o sea, diario decía cuál era el comportamiento de cada uno de sus bebés y cómo es que los encuentra sin vida, qué es lo que siente, qué es lo que no siente. Y ella en uno de sus diarios dice, es que yo soy la hija de mi padre. ¿Por qué? Cuando se dan cuenta que esta mujer tiene este problema del gen guerrero, le dicen, es que mira, tú heredaste este gen guerrero, o sea, esto es una parte hereditaria pues de alguno de tus padres. Entonces ella hace referencia a que ella era hija de su padre. ¿Por qué? Porque pues su padre había asesinado a su madre de manera inexplicable de 24 puñaladas y ella tenía miedo a pues matar a su pareja o ser una persona peligrosa, porque decía que ella tenía lagunas, o sea que ella llegaba un momento en que se le olvidaban algunas partes de su vida, y más cuando encontraba a los bebés sin vida, pues al momento actuaba, pero dice que ya después de eso ya se le olvidaban o tenía lagunas que no sabía qué estaba pasando, hasta que nuevamente le recordaban que se habían muerto sus bebés. Y bueno, para esto se separan un tiempo ella y su esposo. Supuestamente ella va a terapia psicológica y él pues también por su lado. Resulta que retoman su relación, se cambian a otro domicilio, a otro lado, intentando salvar su matrimonio. Pero déjenme decirles, resulta que el papá de los bebés o su ex esposo ya estaba armando un caso de manera secreta en contra de ella, y sabía que la única manera en la que él podía acceder a esos diarios pues obviamente era viviendo con ella y era leyendo esos diarios y era conviviendo con ella, porque él estaba seguro de que ella había cometido esos homicidios, que ella había matado a los bebés, ¿ok? Viene un cuarto embarazo, pues en esto de intentar salvar el matrimonio, pues tienen intimidad, vuelven a vivir juntos y viene un cuarto embarazo. En este cuarto embarazo también es una niña, una princesita, ¿no? Diría yo. Qué triste, de verdad, o sea, 4 hijos, no, yo creo que
ahí me doy un tiro y adiós, ¿no? Resulta que esta pequeñita cuando nace, pues nace el 7 de agosto de 1997 y se le nombra Laura Elizabeth, ahí se me olvida el otro apellido, pero Gibson Folby, esta niñita. Y esta niñita muere a los 18 meses de nacida, es decir, ya estaba más grandecita que los otros bebés, pero también muere de una manera muy inexplicable. Resulta que esta pues niña le vuelven a hacer supuestamente estudios y le dicen, pues tu niña está bien, no tiene nada, no tiene ninguna enfermedad del corazón, ni tiene una laringe blanda, no tiene ceguera, no tiene epilepsia, y pues la ven bien. Entonces, aquí Catherine Folby, ella expresa en su diario que esta bebé sí la alteraba mucho, que la hacía sentir estresada, que porque la niña siempre lloraba mucho, estaba muy inquieta, no le hacía caso, no quería comer, que ella a veces tenía que amarrarla en su sillita, y no es porque fuera violenta, sino porque si es que la bebé tenía que alimentarla, luego no quería comer lo que yo le daba, las papillas, y pues de alguna manera yo tenía que alimentarla, y yo me sentía que era una mala madre, y yo estaba pues con ese estrés de que esta vez sí tenía que vivir mi bebé, y que esta vez sí iba a salir bien, y que esta vez yo iba a ser una buena madre. Entonces ella estaba tan obsesionada que en sus diarios describe cómo ella sufrió, porque entre que ella sintió un sufrimiento, un vacío y algo inexplicable, porque ella veía que los meses avanzaban y que efectivamente la bebé seguía con vida. Porque los otros habían fallecido a los 10 meses, a los 19 días y más, y que esta pequeñita pues ya rebasaba esos meses y decía, es que ahora sí voy a ser una buena madre, una buena esposa, voy a tener a mi marido, voy a tener mi hogar perfecto. Y resulta que para el 27 de octubre del año 1999, también esta pequeñita muere de manera inexplicable. La acuesta a dormir, y cuando ella manifiesta que la vuelve a ver, la ve sin signos vitales, que ya no se movía, que ya no respiraba, que le vuelve a hacer intentar reanimarla, pide nuevamente pues la ayuda pues no del 911, pero pues obviamente allá en Australia de los servicios de emergencia llegan y le dicen efectivamente la bebé ya no tiene signos vitales, ya la bebé ya falleció, ya no hay nada que hacerle. Entonces, cuando ven esta parte, pues obviamente fallece la bebé, se abre otra carpeta, otra línea de investigación, y resulta que, pues dicen en la necropsia, la niña murió por asfixia. La niña no murió por causas naturales, la niña pues muere por asfixia, y entonces en esa índole se llevan arrestada por primera ocasión a Kathleen Folby y le dicen, ¿tú mataste a tu niña? No. ¿Por qué no nos dices la verdad? Entonces en una de estas entrevistas ella dice, es que yo ya no supe, tengo lagunas, hay cosas de las que ya no me acuerdo. En eso que manifestó que no estaba acompañada de un abogado porque se le violaron sus derechos a tener una defensa, en ese momento, pues la fiscalía lo toma como que en esas lagunas mentales que ella decía, cometió el hecho de haber asfixiado a la niña. Entonces, como ya estaban en transcurso las otras carpetas o la otra carpeta de la línea de investigación con pues los otros bebés que ya habían fallecido, pues resulta que el padre, cuando se la llevan detenida y que pues la deja ahí, se pone a buscar todos los diarios de esta mujer porque pues ella los escondía, ¿no? Ella manifiesta que sentía vergüenza. Cuando ya lee todos los diarios, él dice, ella los mató, ella mató a mis hijos y bueno, pues él la culpa. Entonces, pues en ese momento resulta que cuando la dejan ir y le dicen, no, es que yo no los maté y yo no los maté y yo no maté a mis bebés, pues la dejan ir porque pues no tenían todo el material probatorio para completar una línea de investigación y presentarla ante un juez como tal y entonces vincularla a un proceso.
Posteriormente, ya para el año 2001 como tal, ahora sí vuelve a ser arrestada, pero ya con una orden de aprehensión, ya supuestamente con todo el material probatorio que sí le inculpaba y que señalaba que ella había cometido el asesinato de sus 4 hijos. El padre de estos bebés, es decir, el ex esposo, cuando todavía era su esposo, entrega estos diarios y pues las autoridades, pues de manera conveniente, ocupan esta cuestión y pues resulta que ellos utilizan ciertas frases en sus diarios para inculparla, para presentar un caso ante un juez como tal y poderla vincular a un proceso, ¿sí? En este sentido, pues, ¿qué pasa? Pues resulta que esta mujer fue vinculada ya a un proceso como tal y fue calificada en un juicio por homicidio doloso, ¿sí? Y por los asesinatos de sus 4 hijos. Entonces, el del primer bebé, como tenían esas dudas, dicen, ya no fue una muerte de cuna, ella lo mató, ella los asfixió. Entonces resulta que nunca hicieron o ya no pudieron hacerse unas necropsias nuevamente en las que se hicieran un estudio forense completo en el que determinaran efectivamente si la asfixia, porque efectivamente sí, los bebés pues murieron de asfixia, se asfixiaron obviamente, ¿no? Pues ya no les entró aire y murieron, ¿no? En este caso sí había una muerte por asfixia, pero no hicieron las necropsias que deberían de haber hecho, en las que debieron haber estudiado cada parte del cuerpecito del bebé para determinar efectivamente si había un aplastamiento en su carita donde se les pudiera haber fracturado el tabique o donde presentaran signos de que ella los había, pues, no sé, asfixiado con una almohada, o si ella los había ahorcado, o sea, porque ni siquiera había signos en los cuerpecitos físicamente de los bebés que determinara que efectivamente ella los había asfixiado de manera dolosa, ¿ok? Sin embargo, pues las autoridades, y por la presión social y la presión del entonces su esposo, que posteriormente se convirtió en su ex esposo, de él encontrar él quería encontrar forzosamente un culpable de la muerte de los bebés. Él no aceptaba que pues sus bebés a lo mejor se habían muerto de causas naturales. Él forzosamente decía que alguien tenía que pagar por la muerte de sus bebés y que él no era el culpable porque él trabajaba y él pues daba la manutención, ¿no? Entonces, en este sentido, arman un caso en contra de ella, y con esos datos de decir los bebés murieron de asfixia y estos diarios, con eso fue las únicas pruebas que se tuvieron para encontrarla culpable a ella. Se le hizo un estudio psicológico en el que la psicóloga determinó efectivamente que sí, que ella tenía una especie de situación psicoemocional, y que pues no sabía enfrentar el abandono, y que también ella era una persona que no sentía mucha empatía, pero que mostraba signos de emociones que no identificaba. Sin embargo, no tomaron en consideración, o sea, fíjense, las autoridades no tomaron en consideración que a ella ya se le había hecho un estudio en el que se había comprobado que ella pues tenía una alteración genética en su cerebro. Sin embargo, eso no quiere decir que sí haya cometido los homicidios como tal. Hasta el momento, esta mujer desde el 2001 y que ya fue sentenciada en el 2003, primero fue sentenciada a 40 años de prisión, es decir, prácticamente una cadena perpetua, de 30 años sin libertad condicional, y posteriormente pues ya se apela y se logra que a esta mujer le reduzcan la sentencia a 30 años de prisión y 20 años de prisión sin libertad condicional.
Desafortunadamente los abogados que la defendieron pues ya no tenían dinero con que se les pagara, son abogados particulares, y posteriormente ellos vuelven a apelar, pero pues les dicen que no, que vuelven a reafirmar o dejar firme la sentencia de los 30 años de prisión. Sin embargo, pues ellos siguieron haciendo investigaciones, líneas de investigación, y déjenme decirles, para el año 2018 ellos apelan nuevamente y se van a una autoridad mucho mayor, es decir, meten un amparo, se van a la Suprema Corte de Justicia de allá de Australia, y resulta que ellos de alguna manera, pues a pesar de que no les está pagando Caitlin Forbin sus honorarios, ellos también estudiaron estos diarios, se les hicieron llegar los informes médicos de salud de esta mujer, donde se atendió y donde se detectó este gen. Ellos metieron esa apelación y ese recurso en la Suprema Corte de Justicia, y ahora resulta que ella tiene una posibilidad de poder salir con indulto del Centro de Readaptación Social en el que se encuentra compurgando su sentencia. ¿Por qué? Resulta que estos médicos, que estos abogados contactaron a médicos científicos en neurología, en psiquiatría, en endocrinología, como en medicina genética. Entre ellos, resulta que ahorita hay un estudio que se hizo con 100 científicos que tomaron el caso de esta mujer pro bono, es decir, sin que a ellos se les esté pagando una cantidad o que ellos vayan a tener una ganancia monetaria con esta mujer, porque pues ella no tiene recursos, ella no se le permite trabajar, porque en el Centro de Readaptación Social en el que se encuentra es de máxima seguridad, y esta mujer se encuentra aislada de toda la población, es decir, ella no convive con ninguna sentenciada, a ella no se le permite tener paseos ni matutinos ni vespertinos. Esta mujer está encerrada día y noche en su celda, aislada completamente, y que pues obviamente eso tampoco es muy bueno. Entonces, de esta manera se llegó a apelar esta situación, y aunque no se le otorgó el indulto, es decir, no se le dejó libre a esta mujer y sin cargos, la Suprema Corte de Australia determinó que el caso se va a revisar y que se van a tomar en cuenta todas estas nuevas aportaciones científicas para determinar efectivamente si esta mujer es una asesina o no es una asesina, o si esta mujer asesinó a los bebés o no, dentro de esas lagunas. Resulta que los médicos, son 100 médicos y entre ellos hay varios premios Nobel, estos científicos ya hicieron estudios, desde antropólogos forenses, desde pues médicos forenses como tal también, ya hicieron todos estos estudios, y obviamente como pues estos cuerpecitos ya no están de estos bebés, estos restos, pues lo que hicieron que con las cartillas de nacimiento de los bebés, cuando se les toma su muestra de sangre para hacer la prueba del tamiz y otras, pues quedó registrada esas gotas de sangre de su talón de estos bebés en sus fichas de nacimiento. Entonces, con eso empezaron a hacer estudios genéticos de los bebés, tomaron en cuenta las fotografías de estos bebés a la hora de sus necropsias y entre otros estudios, y se dieron cuenta que efectivamente sí, los bebés murieron de asfixia, pero que nunca hubo ningún aplastamiento en su rostro o en su carita que pudiera presumir que esta mujer hubiera presionado alguna almohada o algún cojín o alguna cobija
para causarle la muerte a estos niños, porque no presentaban esos signos de que los bebés hubieran luchado para pues seguir con vida, o que tuvieran esos ojitos abiertos y saltones cuando te asfixias, o eso morado en los labios que aparece, esos moretones en los labios cuando pues tú te estás ahogando o te estás asfixiando. También se percataron que efectivamente no había marcas en sus cuellos de huellas dactilares o con algo que hubiera fracturado su tráquea, o que tuviera moretones en esta parte del cuello que pudiera suponer que ella los hubiera presionado y los hubiera asfixiado con sus manos. Por tanto, se dice, y de acuerdo a estudios ya científicos y médicos, que ella no es asesina serial. Ella no mató a sus bebés. Todavía se están haciendo estudios, porque el que ahora es su ex esposo y que ha desaparecido de las redes sociales y que pues prácticamente lleva una vida pues lejana y pues lejos de todo, del que casi no se sabe, se niega de manera voluntaria a que se le practiquen también a él estudios genéticos para saber si los bebés pudieron haber heredado una malformación genética en sus cromosomas ya como tal, para la manera en que ellos fallecieron. Resulta que hicieron estudios y encontraron efectivamente que la naturaleza causó una mala jugada en esta familia, y que todos los bebés tenían alteraciones genéticas en sus cromosomas, que eso hizo que se les fueran desarrollando de manera imperceptible cierto tipo de enfermedades que les causaran la muerte de manera inexplicable a tan corta edad. Porque resulta que estos pequeños, los 4 pequeños, tenían una deficiencia no solamente en el MAOMA como en el CDH13, sino también encontraron un gen alterado que es el CALM2, es decir, aquí encontré esta parte, es una mutación genética que se da por los cromosomas y por esta cadena cromosómica basura. O sea, aquí su mismo cuerpo, su mismo cerebro y su mismo organismo no pudo desechar esa cadena de ADN basura, y pues la tuvo allí, lo que hizo que estas mutaciones en estos genes del CALM2 se hicieran imperceptibles. Resulta que están asociadas con las arritmias cardíacas y con las asfixias de los bebés, que también se relaciona con la mutación del AKP9, es AKP9. Estos 4 pequeños, estos 4 bebés, resulta que tenían estas mutaciones genéticas, por lo que hace a las pequeñitas, a las niñas, presentaban mutaciones con este gen del CALM2 que pues todos de asfixia. Algunos dicen que no, algunos todavía como que se nos fue un poquito la señal, pero ya regresamos. Algunas personas de allá de Australia, algunos activistas, incluso la misma fiscalía, siguen creyendo que esta mujer cometió los homicidios de estos 4 niños porque ella viene de un padre asesino, sin tomar en cuenta que pues ella también tenía una alteración genética, y esta alteración genética, como no fue atendida en su niñez, ni en la adolescencia, ni en la adultez, ni antes del embarazo, pues resulta que ella les heredó los cromosomas basura, o este ADN basura, en el cual venían mutaciones o alteraciones en los cromosomas o genéticos de estos bebés, y que bueno, pues le costó la vida a 4 bebés, a sus 4 hijos, su matrimonio se destruyó. El padre de sus hijos sigue renuente a aceptar que la misma naturaleza les jugó, ¿no? Los médicos de ciencia
ha demostrado que esta mujer puede ser inocente y que es inocente, cuáles son las verdaderas causas de muerte de estos bebés. Por eso les digo, esta mujer está entre comillas asesina serial, porque sí, obviamente se murieron 4 bebés, 4 pequeñitos asfixiados, pero que pues no hay algo que acredite jurídicamente, ni médicamente, ni científicamente, que ella los mató. Ella sí escribió diarios en los que ella pues describía cómo los había encontrado, y hay una entrevista más actual que es del último documental de ella, en el que habla pues con un grupo de periodistas y le dice: yo escribía esos diarios porque quería comprender qué estaba pasando y por qué estaban muriendo mis bebés, si yo era la culpable porque yo era hija de mi padre, porque mi padre mató a mi mamá y porque me dijeron los médicos que yo tenía un mal funcionamiento pues en mi cerebro, y yo tenía miedo de que pues a mis hijos les pudiera pasar lo mismo, o que yo pudiera agredir a mi esposo cuando pues yo quería una vida con él. Entonces, pues desafortunadamente todavía hasta el día de hoy hay una tela en juicio muy grande, porque se está llevando a cabo un proceso judicial en contra del ex esposo de ella, es decir, en contra del padre de estos menores, para que de manera judicial, ya con una orden judicial, se le obligue a presentarse a él, a que se le hagan estos estudios genéticos, se le haga una muestra de sangre al padre, para que de esa manera se haga el estudio completo, y entonces a esta mujer en algún momento se le pueda dar el indulto y se retiren todos los cargos de homicidio en contra de esta mujer. Pues obviamente el mismo gobierno de Australia tenga que ofrecer una disculpa pública porque no armó una buena línea de investigación y que no tomaron en cuenta pues todos esos estudios que ya estaban y que pues tenían que haber hecho, que debieron haber hecho y que no lo hicieron. Obviamente pues la misma fiscalía no quiere que pase eso, porque pues saben que está en riesgo el trabajo de todas estas personas del gobierno involucradas, y que quedarían en ridículo por haber acusado a una mujer como la peor asesina serial o la madre asesina de estos bebés. Bueno, pues ya ahora sí ya estamos terminando. Yo se los dejo a su criterio si les haya gustado el programa, si no, que investiguen un poquito más. Esto no me lo saqué de la manga, esto yo sí lo tuve que investigar. Este gen pues del guerrero existe, estas alteraciones genéticas sí existen, y obviamente pues lo hacen los genetistas. Y bueno, hay pruebas que sí se hacen mucho antes del nacimiento de estos bebés, se hacen durante el embarazo. Sin embargo, estas pruebas son sumamente riesgosas y provocan el desprendimiento pues de la matriz o del útero, y obviamente la fuga de líquido amniótico, lo que causa la muerte de los bebés cuando se hacen estos estudios a las madres gestantes. No es recomendable que se hagan estos estudios genéticos para saber si tiene alguna enfermedad, alguna malformación los bebés, o incluso para determinar cuando hay duda de quién es el padre, o para demostrar la paternidad de alguien. No es recomendable que se haga durante la gestación o durante estos 9 meses de la gestación a las madres, y obviamente menos a los fetos, porque sí es un riesgo del 97% de muerte para estos fetos, y obviamente también ponen en peligro la vida de la madre. Se recomienda que esos estudios genéticos se hagan una vez que los bebés pues ya nacen, y una vez que ya han nacido, que empiecen a tener un mayor, más de 19 días de nacido, que es cuando empieza a madurar el cuerpecito y a ser menos frágiles los huesitos o esta parte ósea de los bebés, ¿sí?
Se pueden hacer estos estudios incluso en la adolescencia o incluso cuando tú llegas a una parte de la adultez. Y bueno, pues hay tratamientos, sí hay tratamientos, no solamente son tratamientos psicológicos o de terapias psicológicas, hay tratamientos con medicamentos que no solamente son antipsicóticos, no necesariamente les dan antipsicóticos, les dan reguladores para que el cerebro comience a producir estas sustancias y que pues obviamente vayan haciéndolas de una manera adecuada para que pues esta persona o estas personas que lo padecen tengan un mayor funcionamiento y evitar que pues lleguen a una psicopatía, a una sociopatía, a que puedan desarrollar estos tintes de asesinos o de violencia como tal. Pero bueno, pues ya llegando casi al final, ahora sí ya para cerrar el programa, pues espero que les haya gustado. Voy a seguir con el tema de asesinos seriales. Voy a hacer un programita especial de esto del gen del asesino o el gen del guerrero y todas estas mutaciones que hay para explicarlo un poquito mejor. Espero les haya gustado. Ya en los avisos parroquiales, bueno, pues en los avisos parroquiales ando viendo, todavía no sé bien, pero vamos a tratar de hacer un en vivo con Carlos Maltés. Ya en alguna ocasión cuando yo estuve en Circo Volador Radio fue el de invitado y bueno, pues ahorita andamos viendo hacer un en vivo que sería en fin de semana porque pues también él por sus actividades. Juan Carlos Manrique es súper interesante y te comparto una película sobre los genes. Va, compártemela y ya lo platicamos. A ver si en el otro en vivo, no sé, pero creo que aquí en el celular sí se puede, que te puedes unir al en vivo y pues también poder hacer tus acotaciones ya de viva voz como tal. Creo que sí se puede hacer. Creo que en la computadora no, pero creo que en el celular sí. La verdad es que son temas muy interesantes y como tú ya me habías pedido y algunas otras personas ya me habían pedido asesinos seriales, principalmente tú, pues por eso estoy tomando esta etapa de asesinos seriales y asesinos seriales no tan conocidos, porque pues eso del Canal de la Guerrero, la Mataviejitas, Jack el Destripador, a lo mejor de Jack el Destripador algún día hablaré, pero pues tengo que hacer más investigación, pero prefiero tocar asesinos seriales que no son tan conocidos, pues para ir desmenuzando esta parte de la historia, porque por eso es que yo puse en signo de interrogación en el flyer de la madre asesina, porque pues realmente hasta ahorita no se ha comprobado que realmente ella sea una asesina serial como tal. O sea, ya hay estudios científicos que están demostrando que esta mujer no asesinó a sus hijos, ¿sí? Entonces, pues, ojalá y en algún momento se le pueda indultar a esta mujer y que esta mujer salga de prisión, porque lo que, si ya debía algo, ya lo ha pagado y lo ha pagado con creces aquí. Pues estando pues en prisión, pues viendo morir a sus hijos. Híjole, qué feo es, cuando uno pierde un bebé es horrible. Ahora 4, no, pero bueno, pues ya. También pues andamos viendo por ahí a hacer algunos otros temitas. Todavía no sé si lo voy a hacer aquí directamente en la fanpage, en el canal de YouTube de Aequitas de Justitia Per Humanis, o cómo. Pero me han solicitado otros temitas ya de índole más fuertezón, ¿no? Por ahí. Porque, bueno, pues tuve la oportunidad de hacer un curso se llamaba Sensualízate con Malika, de erotismo, de sexualidad y de sensualidad. Lo impartió Malika, Queen. Y, bueno, pues varias chicas, porque esto fue para chicas, estuvimos en ese curso. La verdad es que muy, muy interesante. Entonces, han salido muchas conversaciones con algunos de ustedes, tanto chicos como chicas y demás, sobre esta parte. Entonces creo que falta mucha información también de todos esos temas, y ando viendo que no me vaya a castigar el señor Facebook, porque ya saben que anda de nena, y también no quiero que me vayan a reportar por ahí mis videos por inmoralidad o algo, ya ven cómo luego son. Pero pues andamos preparando eso. También ando viendo la participación otra vez de Eduardo Arellanes, ya sea de manera remota o ver cómo hacemos esto.
Pero pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ya son 8:50 de la noche. Yo pensé que iba a ser menos el tiempo, pero pues ya saben que yo siempre me alargo y me alargo y me alargo, y eso es parte de una de las ventajas de hacerlo fuera de Circo Volador o de alguna otra estación, porque pues yo me puedo alargar y dar más temas, y en otros lugares son 60 minutos o menos de 60 minutos y tienes que recortarlo y te dicen córtale ya, bye, y pues aquí obviamente no, ¿verdad? Pero bueno, pues espero que les haya gustado este tema. Ya está a su criterio si ustedes quieren pensar si esta mujer cometió homicidio o no cometió homicidio. Si quieren investigar un poquito más del tema, pues voy a tratar de encontrar, aparte de Eduardo Arellanes, alguien que conozca un poquito más del tema, porque sí es un tema más nuevo, es un tema que requiere mucho estudio. Yo no soy médico, como lo saben, tampoco soy psicólogo, pero pues he tenido que investigar para, pues obviamente sustentar toda la información que yo les estoy dando. Así que pues muchísimas gracias pues a todos ustedes, porque ahora sí ya nos vamos a ir despidiendo después de estos anuncios parroquiales, les llamo yo. Pero pues vamos a ver qué más organizamos, pero ahorita pues todavía nos vamos a llevar otros temitas más de asesinos seriales y hacer un programa del gen del guerrero, porque la verdad es muy interesante. No cualquier psicólogo tiene el suficiente conocimiento de esto, ni cómo yo ya platicado, pues lo manejan, pero hay psicólogos especiales que son psicólogos forenses que sí tienen un poquito mayor de conocimiento. Hay algunos perfiladores que ya están entrando al estudio de esta parte del gen del guerrero, del gen del asesino, que es del gen del guerrero, y pues todas estas mutaciones genéticas que pueden considerarse para una mejor perfilación. Así que pues ya me voy a despedir con esta cancioncita, porque pues hace ratito inicié con la de hocico, que es la de Espinas del Mal, efectivamente hablando del tema que dice, déjame decirte algo sobre Dios, ¿no? Que él se está burlando y demás. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza te juega esto y tú desconoces, dices, oye, ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué actúo así? ¿O por qué mis hijos actúan así? ¿No? Ahora retomando un poquito esto, lo que pasó de Texas con estos pequeños, de verdad, les puedo decir que yo lloré, o sea, realmente cuando yo supe, yo lloré, ¿no? Y muchas veces tratan de pegarle al racismo y demás que haya cometido este chico, ¿no? Que también fue abatido, que finalmente pues ya no pudo ser procesado, ya no se pudo estudiar qué lo llevó a cabo, pero probablemente, y este chico probablemente, o sea, yo no estoy segura, pero probablemente pudiera tener una mutación genética en su cerebro que lo llevó o lo orilló a cometer pues esta serie de atrocidades en contra pues de estos pequeñitos, que híjole, el dolor de los padres cuando uno pierde un bebé o un hijo, créanme que es el peor de las pérdidas, de los dolores. Y que muy pocas veces te recuperas al 100% de una pérdida así, pero bueno, pues de modo, ¿no? Yo creo que es parte de esta vida, de lo que hay que seguir pues estudiando, avanzando. Si ustedes tienen oportunidad y tienen hijos, o ustedes mismos ven que algo no les funciona bien, o que ya les está patinando ahí la ardilla medio rara, pues háganse estudios, en serio, vayan a terapia. Digo, yo no soy tan constante, pero sí he tomado terapia psicológica nuevamente, así constante no lo soy, pero sí en algunos momentos he tomado terapia, he hecho ejercicios pues de introspección conmigo misma y algunas cuestiones. Yo les recomiendo que lo hagan ustedes también. Si tienen sus hijos, si ven por ahí alguna situación, pues tomen cartas en el asunto y no lo dejen nada más así. Llévenlos al psicólogo, llévenlos al paidopsiquiatra cuando son niños, en vez de psiquiatra es paidopsiquiatra, porque es especial para niños.
Y pues que les hagan estudios si se pueden, que los vea el endocrinólogo para que ellos vean el funcionamiento endocrinológico de su cuerpo, que les hagan perfiles hormonales para ver cómo les está funcionando. Si los ven raros, háganlo, porque pues aquí fíjense que tuvimos pues, en una de las escuelas donde trabaja mi hermana, porque pues ella es docente, comentó por ahí que habían llegado rumores de un niño con una maestra que pues decía que iba a llevar un arma y que andaba diciéndole a los niños que pues los iba a matar. Entonces hay que, como padres, pues hay que echarle coco y también pues hay que cuidar mucho que se les enseña a los niños los valores. Como adultos nosotros pues hay que replantearnos muchas cosas. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora sí, los voy a dejar con esta cancioncita, a ver si se escucha, porque pues luego no... Luego ya ven que nos los corta aquí don Facebook, que también es de hocico. Es Bienvenidos a la Maldad. Espero que les guste, ya saben. Pues larga vida y prosperidad para todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya saben que esto es acoso del género humano, por amor a la humanidad, una fraternidad universal. Y pues para que su universo sea sin fronteras, conozcan más. A mí me gusta hacer estos temas. Así que pues muchísimas gracias. Si alguien, alguna chica, algún chico, alguien quiere pues algún curso para su novia, esposa, amiga, casi algo, pues busquen en Facebook, en redes sociales, a Malika Queen. Ella es la que imparte estos cursos de sexualidad y erotismo. La verdad es muy muy recomendable. O si no tienen pareja, pues háganlo ustedes solas o solos. Yo era lo que le decía a Malika, pues te toca ahora hacer uno para chicos, para que aprendan cómo ligar, cómo hacer algunas cuestiones. Así que pues cualquier cosa en ese sentido, pues busquen a Malika Queen en redes sociales y ella les va a dar informes de los costos de sus cursos de erotismo, de sexualidad. Que tengas una noche sensacional y seguimos al pendiente de todos sus servicios. Pues ahora sí, muchísimas gracias. Así que, pues ya saben, cuídense mucho. Yo, si el gran arquitecto del universo me lo permite, yo los veo la siguiente semana con otro tema más de Ahí quitas el Justicia Perhumanis y los asesinos seriales. Así que, bye.